Hola, hola, bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de live streaming aquí en vivo y directo el día de hoy para seguir conversando y seguir abordando todos los retos que se engloban alrededor del proceso de crecimiento empresarial. ¿Cuántas veces buscamos, anhelamos, soñamos y imaginamos ese momento en que nuestra empresa da ese salto cuántico, en que crece y todo se dispara y todo lo que vemos realmente sucede? Y bueno, ahí es donde empiezan los aprendizajes y ahí es que empieza lo bueno, como dicen en mi tierra. Entonces, estamos aquí el día de hoy para abordar esto. Mi nombre es María Ángela Hernández y este episodio llega a ustedes gracias a Ramo. Y bueno, el día de hoy no estoy sola. El día de hoy traje acá a un implicado en estos procesos de crecimiento, porque tanto hablamos de tecnología, de adopción, de transformación digital, de que las empresas tienen que meterse en este mundo. Y cuando esto pasa, tenemos un montón de resistencia interna de otras áreas. Y ahí es donde las otras áreas no le quieren al de tecnología y dicen, todo por culpa de fulano, todo por culpa de Pedro, de Pablo. Entonces hoy trajimos acá a uno de esos implicados responsables y orgullosamente estandarte de la tecnología en su organización. Y este es el caso de Raclit Abad, quien es el jefe de proyectos tecnológicos para Impex Flowers. Bienvenido, Raclit. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, María Ángel. Eres el culpable de los éxitos tecnológicos en Impex. Sí. Bueno, parte del equipo culpable o responsable de esos éxitos, sí. Muy bien, muy bien. Me encanta porque hoy vamos a hablar desde una perspectiva muy real y muy humana con respecto a lo que implica crecer. Y para eso yo me traje aquí mi copia porque ya tú sabes, uno tiene que estar aquí con todo armadito para darle estructura y no que no se vea muy a lo loco esto. Sí. Entonces, te tengo una pregunta, Raclit. Hubo un momento en el que la empresa empezó a crecer más rápido de lo habitual. Imagínate ese momento. ¿En qué punto de ese crecimiento pues la cosa dejó de sentirse como una buena noticia y empezó a generar presión dentro de la operación? Sí, mira, realmente en nuestra empresa ese momento fue el año 2018. Fue un año donde la empresa realmente se disparó, o sea, logramos ocupar mercados que hasta ese momento no habíamos ocupado, ganamos clientes súper importantes, diversificamos productos, diversificamos servicios y comenzamos a trabajar a un ritmo que hasta ese momento no habíamos trabajado. Y entonces, claro, al principio todo el mundo dice, estamos creciendo, qué bueno, estamos creciendo, pero de pronto hacen así, dice, pero estamos creciendo. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que el crecimiento rápido, que no estábamos preparados para ese crecimiento rápido, comienzan a verse costuras de la tela sí. Que antes no se veían, antes estaban bien ocultas. Y entonces realmente la organización empieza a replantearse cómo enfrentar ese crecimiento desde lo que tiene. Y ¿qué es lo que pasa? Que cuando un crecimiento te sorprende así de esa manera, lo primero que empiezas a cuestionar es si realmente vas a poder crecer con el recurso que tienes, con el recurso humano, y si vas a poder crecer con la tecnología que tienes. Entonces, no es que cuando llegó ese momento dijimos, no, qué malo es crecer, qué malo es crecer. Todo el mundo quería seguir creciendo y estábamos muy entusiasmados y íbamos a dar todo el esfuerzo para crecer, pero tocó reorganizarse en cómo crecer en ese momento. Y eso asusta. Y eso te sacude ciertas fibras. Yo creo que, o más bien, si nos ponemos en un imaginario, si tuvieras que recordar un momento puntual donde dijiste, esto ya no está funcionando como debería, ¿qué estaba pasando en la empresa en ese momento? Verás, lo que pasa es que quisimos comenzar a ser una empresa guiada por datos. Nosotros nos movemos en un mercado que es bien dinámico, de productos perecibles. Entonces, no hay tiempo para improvisar. O sea, tenemos que ser muy, muy proactivos, entender lo que quiere el cliente mucho antes que el cliente lo entienda
y entonces comenzar a gestionar para ese cliente. Y entonces los datos son fundamentales. ¿Y qué nos pasó? Que cuando fuimos a buscar los datos, ahí nos dimos cuenta de muchos de los problemas que teníamos. Y el problema fundamental que teníamos era que, dada la dinámica de la operación, pues se usaba mucho Excel. Y Excel es una buena herramienta, o sea, no vamos a decir que no es una buena herramienta. Claro. Pero o sea, siempre lo pongo así en tono jocoso, es como la casita de paja de los 3 cerditos. Exactamente. O sea, es muy cómoda, muy fácil de hacer, todo el mundo viene a visitar, cuando ya no cabemos, pues queremos hacer una segunda planta y ahí es donde viene el problema, que no podemos tener una segunda planta. Y seguimos poniendo gente y llega el momento que el que llega es el lobo, que puede ser un error, puede ser un Excel que se borró, alguien que lo actualizó de manera incorrecta y ahí entonces realmente comienzan los problemas. Claro. Entonces nos dimos cuenta de que realmente se estaban utilizando, cada cual hacía el Excel para resolver su problema. El tema era resolver lo que se podía resolver y luego entonces, claro, teníamos una herramienta ERP que nos servía para registrar el negocio, pero era un doble proceso, era hacer en Excel y luego venir e ingresar en el ERP. Y entonces los reprocesos llegaron, algunos procesos tenían una diferencia de tiempo de hasta 45 días. Imagínate hacer análisis de datos de la situación de la empresa que la necesitas con 2 días después de 45 días. Absolutamente. O sea, imposible, no era posible. Y como tú bien dices, en el negocio de las flores, eso puede ser fatal. Fatal, o sea, eso es fatal. Nos pasó clientes insatisfechos, reclamos de los clientes porque la flor no le llegaba a lo que ellos querían, no le llegaba con la calidad que querían, pérdida de clientes, todo eso nos pasó realmente. Claro, es que fíjate, antes normalmente van surgiendo señales, ¿no? Que son como ciertas alarmas de que se está complicando, y uno a veces dice, no, se aguanta un poquito, no es para allá, no es tan urgente. Pero ahí va mi siguiente pregunta. Antes de tomar acción, antes de que reaccionaran y dijeran, aquí hay que hacer algo, aquí hay que robustecer nuestra plataforma tecnológica, ¿qué señales ya estaban ahí, pero se habían normalizado dentro del equipo? O sea, eso es una muy buena pregunta, porque ¿qué es lo que pasa? Que uno se da cuenta de las señales después que hace un análisis retrospectivo. Se normaliza tanto el comportamiento inadecuado o el comportamiento alarmante que llega el momento que no te alarmas. Claro. Por ejemplo, ¿qué nos pasaba a nosotros? Las personas se quedaban más allá de la jornada laboral, 2, 3 horas. Y ya lo veíamos normal, que nosotros no terminábamos de trabajar a las 4 de la tarde, terminábamos a las 6, a las 7, a la hora que terminara, a la hora que cerráramos los pedidos. Pasaba que, volvemos al tema del Excel, me da gracia porque igual es de los principales problemas y de las principales cosas que en algún momento normalizamos. Necesitaba hacer una cosa, sí, un Excel, pero después necesitaba hacer otra cosa y hacía otro Excel y otro, y me iba montando y me iba, también le llamamos así jocosamente, excelizando la compañía. Entonces, muchos Exceles para una operación que realmente se tenía que enfrentar de otra manera. ¿Y qué trajo esta consecuencia y que impactó mucho? Que entonces, como había que resolver el problema, o sea, estábamos apagando los fuegos, nos preocupamos del proceso nuestro nada más. Empezaron a crear silos en la organización donde a las personas lo que les preocupaba era terminar su tarea y ya veremos cómo el resto termina al lado de ellos. Y eso realmente no es útil en una compañía, tiende a deteriorar mucho el clima laboral, a provocar conflictos entre las personas. Y entonces nosotros dijimos, o sea, esto no puede seguir así. Los clientes igual se quejaban, tratábamos de satisfacerlos, cumplíamos en un buen %, pero a costa de un cansancio enorme por parte de los ejecutivos, de parte del personal. Del equipo humano. Claro. Es el que sufre en estos casos. Es el que sufre en esos casos. Tal cual, porque el cliente hay que firme, cumplir, sí señor, y darle para adelante. ¿Qué crees tú, Raclit? ¿Qué estaba en riesgo si la empresa seguía operando de esa manera?
todo. O sea, todo. Sí, y a veces las personas dicen, no, es que esa es una respuesta simplista. Es que realmente está en riesgo todo. Cuando una empresa pone en riesgo a sus clientes, se puso en riesgo totalmente. Y si nosotros, sobre todo, que nos gusta, por ejemplo, hacer un servicio personalizado hacia nuestros clientes, entender que nuestros clientes forma parte de nuestra cultura, que nuestros clientes o nosotros somos socios estratégicos de nuestros clientes, más allá que proveedores, pues tenemos que hacer mucho trabajo para que esos clientes se sientan bien y sientan que nosotros somos aliados estratégicos. Y entonces, sencillamente, si pones en riesgo eso, si pones en riesgo tu relación con el cliente, se pone en riesgo toda la empresa. Claro. Y entonces te das cuenta que el problema no es solamente desde tecnología, que uno lo siente y se comienza a ser responsable, sino que ya las personas están cansadas. Muchos de los ejecutivos, pues, como decías al principio, te miran y dicen, este es el culpable. Todo por tu todo culpa. por tu culpa, Por ponerte crecimos. Y entonces realmente uno se siente responsable y por ejemplo, en este caso lo que surgió fue que realmente entendimos que teníamos que enfrentar desde la tecnología, o sea, se abrieron muchos frentes, pero el frente que nos tocó a nosotros realmente fue que la tecnología pudiera resolver el problema, que la tecnología pudiera hacer sentir mejor al cliente y que hiciera hacer sentir mejor a los ejecutivos también. Qué excelente y no puedo estar más de acuerdo porque definitivamente no todo es dolor, uno decide empoderarse del orden y de la estructura que necesitan las plataformas del negocio. Y aquí va mi siguiente pregunta, ya para ver la luz al final del túnel, porque si no, imagínate, cuando deciden ordenar la operación e invertir en tecnología, decir, señores, necesitamos una plataforma distinta, necesitamos meterle más nivel a nuestros sistemas. ¿Qué empezó a cambiar primero? A ver, lo primero que empezó a cambiar fue la mentalidad de la gerencia. O sea, eso es fundamental en un proceso de transformación tecnológica. La gerencia dijo, efectivamente, una de las principales oportunidades de mejora que tenemos aquí es atacar digámoslo así, los problemas que tenemos con, no me gusta decir problemas, siempre son oportunidades. Retos. Los retos, ataquémoslo con tecnología. Y entonces realmente ahí comenzó el cambio mental desde arriba hacia abajo, desde la gerencia hacia cada uno de los puestos de trabajo. Y entonces lo primero que hicimos fue buscamos asesoría especializada, por supuesto. O sea, podemos pensar que no la sabemos todas, no. O sea, es muy importante la asesoría especializada. Comenzamos a participar en eventos tecnológicos, nos fuimos a Chile, fuimos a eventos en las universidades, fuimos a eventos nacionales también. En uno de esos eventos igual conocimos de SAP Business One, conocimos a Ramo. Entonces, sencillamente comenzamos a romper los hilos, comenzamos a documentar los procesos, comenzamos a hacer... tomar decisiones basadas en los datos. Con errores los datos, sí, evaluamos cuál era el porciento de error y en función de eso tomamos las decisiones con un cierto porciento de incertidumbre, perdón. Claro. Y desde ya comenzamos a tratar de automatizar pequeñas actividades. Entonces ahí hay algo muy interesante porque este caso de la información que se ingresaba hasta con 45 días de atraso era un proceso de tesorería muy complejo, contable muy complejo, y entonces lo que hicimos fue una solución RPA. Creamos un RPA, teníamos los datos y comenzamos a ingresar esa información. Cuando la persona que estaba encargada de hacer esto manual vio el RPA funcionando, los ojos le brillaron que parecían... Ahí sí te quería. Ahí sí comenzaron a creer. Ahí sí. Y ahí sí ya dijeron, ahora sí. Ahora y entonces, y no solamente eso, el equipo que trabajó en el desarrollo de eso comenzó a sentir que los querían también. Claro. Porque hasta ese momento nadie te quiere, pero en cuanto comienzas a dar soluciones, en cuanto empiezas a hacerles ver que la tecnología no es algo
de otro mundo, que no es algo que es solamente teoría, sino que sobre la práctica puedes resolver los problemas y la gente empieza a entenderte y empieza a quererte. Claro, y que se dan cuenta que ni toma toda la vida, ni es una cuestión absolutamente imposible de meses y meses, sino empiezan ya a verle el queso a la tostada pronto. Eso Así obviamente mismo. acelera el cariño, eso acelera el cariño. Acelera el cariño, buena frase. Obvio. Cuéntame, Raclit, para ir haciendo ya una conclusión. ¿En qué momento sintieron en Impex que finalmente tenían control sobre la operación? Ese fresquito, esa tranquilidad de ya tenemos todo bajo control. El momento fue cuando nosotros comenzamos a medir, comenzamos a entender que estábamos midiendo y que medíamos bien. Uh-huh. Y porque una cosa es, o sea, decir, yo creo que esto está bien, y otra cosa es saber que está bien. Está bien, ajá. Y lo otro es, o sea, medir es bueno, pero medir en exceso no se debe hacer. Uno debe entender, claro, entender lo que tiene que medir para obtener el resultado que quiere. Cuando uno realmente mide lo que quiere y deja de medir las cosas que quiere, no las que no puede medir, claro, ahí te das cuenta que vas bien. Claro, y cuando lo usas para tomar decisiones, dices, no, pues ahora sí, ya claro, estoy viendo. Y ahí cuando ves que realmente tienes una percepción de que las cosas están mal y te dicen cuán mal están, o te da una percepción de que están bien y cuán bien están, pues ahí está. Y lo otro que también fue súper bueno, nosotros teníamos una idea, incluso antes del año 2018, que era una forma distinta de comprar los pedidos, de poder satisfacer a los clientes. Pero eso, con las herramientas que teníamos, nunca nos fue posible. Sin embargo, siempre estuvo la idea que surgió con un nombre bien cómico, que se llamaba Sistema Vertical Ascendente de Pedidos. Lo acuñaron así. Nunca supimos por qué era vertical, nunca supimos por qué era ascendente, solamente lo que nos hacía juego era el tema de pedidos. Pero con este proceso de transformación que hicimos, realmente logramos hacer ese sistema vertical ascendente de pedidos, esa idea loca que nos surgió. Hacerlo realidad, tangible. Hacerlo tangible y poder medirlo y poder evaluar que realmente era mucho más óptimo que lo que teníamos anteriormente. Pero realmente lo que nos hizo entender que estábamos en control realmente fueron los clientes. Uh-huh. O sea, la satisfacción del cliente, la reducción de los reclamos, el incremento de los clientes, que los clientes cuando íbamos a las ferias nos buscaban, nos hablaban bien, nos recomendaban. Y entonces ahí entendimos que realmente las cosas estaban funcionando. ¿Estamos en el punto final? No. Estamos implementando temas de inteligencia artificial, seguimos, porque el mundo no para. Pero somos una empresa que realmente estamos creciendo mucho, estamos basándonos en tecnología. Nuestra estrategia empresarial es la excelencia operativa y entonces creo que vamos por muy buen camino. Claro que sí. Sabes que yo tenía un cliente que decía en algún momento, hace algunos años, cuando estaba yo también por ese mundo azul, y decía, tener SAP es dormir con la almohada más cómoda. Así mismo. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, me encanta. Te quiero agradecer por tu tiempo, por la generosidad de acompañarnos, de compartirnos tu perspectiva, porque me quedo con una de las frases principales de toda tu intervención, que tiene que ver con el principal efecto y la principal métrica, que es el cambio de mentalidad. Cuando una organización decide invertir y montarse en la ola de la tecnología, no puede hacerlo únicamente comprando equipos o software o herramientas modernas solo porque son tendencia. Es un desarrollo que va de la mano en conjunto con nuestro equipo, con todos los funcionarios, con todas las áreas, para poder hacer realmente de la innovación un estilo de vida en nuestro entorno laboral. Muchísimas gracias, Raclit, por acompañarnos. ¿Te gustó? Muchas gracias. Sí. Bueno, qué bueno. Si no avisas, cualquier cosa. Sí, cómo no me va a gustar. Todo bien. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Mi nombre es María Ángel Hernández y este espacio se lo traemos a todos ustedes gracias al auspicio de Ramo. Nos vemos en la próxima. Chao.